Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones. Ayer estaba a tope, ¿verdad? Cansadísima, pero para la gloria de Dios pudimos compartir la meditación de ayer. Hoy vamos a continuar para la gloria de Dios. Mañana es sábado ya. Estamos ya a las 22 horas aquí. Coge tu Biblia. Vamos a seguir nadando en estas parábolas. El Señor hoy nos explica las parábolas. Coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda que estamos aquí leyendo según lo que dice la Biblia y la explicación. Aquí no nos inventamos nada, sino lo que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque dice que no añadas ni punto, ni coma, ni nada, sino tal cual. Mira, yo admiro a los judíos que iban a las sinagogas y leían las escrituras tal cual, sea. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Hoy estaba viendo una cosa que me tocó muchísimo y me gustó mucho, y decía que cuando un predicador está predicando la palabra de Dios según la palabra de Dios, según está escrito, el mismo Señor está hablando en su boca. No te estoy hablando de las falsas prédicas no, te estoy hablando del predicador que está predicando la palabra de Dios según lo que está escrito, según Dios le manda. Es el mismo Señor que está hablando en su boca, porque recuerda que dice, si te reciben, a mí me reciben, si te rechazan, a mí me rechazan. O sea que nosotros, los que hablamos o predicamos la palabra de Dios, si lo hacemos según la palabra de Dios, es el mismo Jesús hablando en nuestras bocas. Así que mi querido amigo, por eso no salgo de aquí. Lo leo tal cual. Lo leo tal cual. Mucha gente quiere que me ponga allí a profetizar. No te quiero decir que no recibas ninguna profecía, ¿vale? Si el Señor lo manda, se hace. Pero si no, no voy a venir aquí a buscar gente diciendo, te profetizo en el nombre de Jesús. No. Si el Señor no lo manda, no se hace. Bien. Vamos a ir a la palabra, que es la mejor profecía. Vamos allá. Coge tu Biblia. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 18 al 23. Vamos a leer hoy. Jesús explica la parábola del sembrador. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos allá. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Sí. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, porque a unos les es dado a oír, entender. Entonces el Señor está explicándolo aquí. Mira, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Has entendido esta parte, verdad? 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, sale corriendo, ¿verdad? 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, mi querido amigo, y se hace infructuosa. Lo que estuvimos diciendo ayer. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce 60 y a 30%. ¿Te das cuenta? Jesús lo explicó claramente. Ahora nosotros vamos a ir meditando la palabra, ¿verdad? Mira, el versículo 18, como te he dicho, el tema es explicación de la parábola del sembrador. Y vamos a hablar de viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Mira, aquí Cristo ahora da la explicación, ¿verdad? Lo explicará.
Mira, vemos aquí en el 19 se refiere a la palabra de Dios. Ayer dijimos que lo que se siembra es la palabra de Dios. Señala al camino contra, escucha, el camino de Dios contra el camino de Satanás. Aquí está señalando el camino de Dios contra el camino de Satanás. Mira, también el 19 no se refiere, mi querido amigo, al que no tiene capacidad de entender, sino al que no tiene ningún deseo de entender. Entonces, vemos aquí que le predican, pero no tiene deseo de entender. No al que no tiene capacidad, sino al que no tiene deseo, no le interesa. Vale. Bien, mira, aquí vemos que también Jesús compara a Satanás con un buitre, ¿verdad? Viene y lo devora, ¿verdad? El buitre. Mira, aquí también vemos que se refiere, claro, dice que le arrebata lo sembrado. Entonces Satanás les arrebata. Le comparan aquí con un buitre. Jesús, exactamente, Jesús compara a Satanás con un buitre. También el versículo 19 se refiere a Satanás que se le permite hacer tal cosa, se refiere a Satanás que Dios le permite hacer tal cosa por medio de la persona implicada. La culpa no es de Dios, ni de Satanás, sino de la persona implicada. Recuerda que Dios nos ha dado libre albedrío. O sea, si tú y yo abrimos la puerta, Dios no puede venir a bloquear, porque nosotros le estamos dando visto bueno a Satanás que haga con nosotros lo que quiera. Entonces no es culpa de Dios ni culpa de Satanás, sino que nosotros somos los que abrimos la puerta. Así que ahí está la cosa, ¿verdad? Nos arrebatan muchas veces las cosas porque tú y yo abrimos la puerta a Satanás. Entonces no es culpa de Dios ni culpa de Satanás, sino nosotros que abrimos y el malo entra. Vale, también vemos en el versículo 19 aquí que las palabras junto al camino se refiere al hecho de que el individuo no le da creencia, es decir, incrédulo, ¿verdad? Junto al camino. Me da igual, ¿verdad? Es incrédulo, no le da creencia a la palabra que le están predicando. Vamos a pasar al 20. El 20 vemos que la palabra, vuelven a sembrar la palabra de Dios. También se refiere al segundo grupo, mi querido amigo, que inmediatamente lo recibe, ¿verdad? Con gozo. Pero comienza bien, vemos aquí que comienza bien, pero después cae al lado del camino, lo que hemos dicho. 21, al 21 se refiere a los lugares pedregosos, ¿verdad? Él escucha la palabra de Dios, la cree, acepta a Cristo, hace todo con alegría. Pero entonces, algo sucede, ¿verdad? Viene la aflicción, vienen las persecuciones, que definitivamente va a pasar. Van a venir los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente se abandona todo, ¿verdad? Vamos a pasar al 22. Vemos aquí que el que fue sembrado, vemos que el 21, como no tiene raíz, abandona, como estuvimos hablando ayer. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Vamos a pasar ahora al 22. Mi querido amigo, vemos en el 22 que la palabra, vuelven a sembrar la palabra de Dios. Él recibe la palabra, la tierra es fértil y buena, con mucha profundidad. Pero como decimos, los caminos de este mundo, lo que te he estado diciendo. Los caminos de este mundo, es que yo también, es que he visto que lo hacen así, pero no pasa, es que yo, no pasa nada, que también se puede mezclar, también se puede, el no pasa nada, ¿verdad? Los caminos de este mundo. Engañosos, dice aquí, y el engaño de las riquezas. Engañoso, ¿por qué? Porque simplemente al adquirirlas, mi querido amigo, hace que una persona crea cosas erróneas. Entonces, al adquirir riquezas, se nos sube el ego y ya nos creemos, ¡boom! ¿Verdad? Pues toma, a caerse también. Esto ahoga la palabra. ¿Esto qué significa ahogar la palabra? Detiene el crecimiento, mi querido amigo. ¿Por qué? Porque ya
ya somos ricos, ya no necesitamos ir a la iglesia, ya vemos los cultos en línea, ya vemos, ya no tenemos tiempo para nada, ya estamos muy ocupados. Entonces esto ahoga, esto detiene el crecimiento. Y tal persona al final estará perdida. Como Jesús nos dijo, fuera de mí nada podréis hacer. Mira, nos dijo aquí, te lo leía, te invito a ir a ver el video, pero te voy a leer un poquito aquí. Te invito a ir a ver el video de la semana. Esta semana, sí, ayer o antes de ayer estuvimos leyendo el libro de Juan desde el capítulo 15 del 1 al 8. Pero yo te voy a leer el 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién hará esto? Dios. Mira el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces vemos aquí que sin Cristo no podemos hacer nada, mi querido amigo. Nada. Bien, vamos a ir. Vemos que sin Cristo no podemos hacer nada. Ahora vamos a ir al 23 para terminar. Aquí vemos que la tierra está preparada. La otra tierra también estaba preparada, profunda y tal, pero vienen las cosas de este mundo y empieza a mezclar. Y esto detiene el crecimiento. No se puede mezclar el mundo con las cosas de Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no podemos mezclar. Pero vamos a ir ahora al último. Aquí vemos que la tierra está preparada. Tierra arada por el Espíritu Santo de convicción de pecado. El Señor ya te ha convencido, ya nos ha convencido de que nadie es bueno. Todos pecamos, todos hacemos algo. Entonces ya tenemos esa convicción en el corazón. El 23 también nos habla de... esta persona hace todo con muchas ganas. ¿Por qué? Porque él tenía ganas de entender y el Señor le recompensa dándole, gloria a Dios, dándole aún más entendimiento. ¿Por qué? Porque lo hace con ganas, tenía necesidad. Oh, mi alma te alaba, es agradecido. Entonces, cuando hablan aquí de que él lleva fruto, habla del crecimiento del cristiano. O sea, esta persona crece como cristiano. Mira, mi querido amigo, la idea es que se multiplica 100 veces. ¿Qué significa? El Espíritu Santo se esfuerza a aumentar los 30 y los 60 hasta que lleguen a multiplicarse 100 veces. Como dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Mi querido amigo, aquí Jesús nos explica claramente qué tipos de personas hay. Uno que es incrédulo, ¿qué significa? Le predican la palabra, pero no le interesa, ¿verdad? Está ahí, bueno. Este es el que cae en el camino. Vemos ahí que no. La incredulidad, ¿verdad? Vemos ahí, hay otros. El Señor nos ha estado explicando aquí impresionantes cosas, mi querido amigo. Así, cuando no somos incrédulos, el enemigo viene y nos roba lo que fue sembrado. Otro cae en pedregosos, mucho bum, 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 mucha emoción, mucho todo, pero al final, nada. Cuando vienen las aflicciones, los problemas, puerta y fuera. Otros empiezan bien, empiezan fuerte, tienen profundidad, pero luego empieza a mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y cuando mezclamos así, no hay crecimiento. Entonces vemos al cristiano que es cristiano en la iglesia, pero llega a casa, es un mundano totalmente. Con sus amigos, en la iglesia es cristiano, en el mundo es mundano, con los amigos es, pues eso, todo lo que se practique ahí. Y está el otro que da fruto, ¿verdad? Yo quiero que tú y yo seamos los últimos. Tú y yo tenemos que ser los últimos, los que permanecen fieles, los que entran con ganas, los que crecen como cristianos y los que perseveran hasta el fin. Que Dios te bendiga muchísimo. Esta es la explicación de la parábola del sembrador.
Un abrazo grande y nos vemos mañana. No vamos a hacer este vídeo largo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Hasta luego.